Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, programa diseñado para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas que saben de la importancia de la información política y administrativa, de la importancia de estar muy bien informados y muy bien formados sobre estos temas que nos están tocando permanentemente en todo lo que tiene que ver nuestra calidad de vida. Y la paz, que va a ser el tema de hoy y que será el tema durante muchos días, pues obviamente tiene que ver con eso. Recuerde, es una decisión política, porque no solamente pasa por la decisión de las personas que están en La Habana, o sea, el gobierno nacional y las FARC, sino que antes hubo una decisión política del Ejecutivo, del presidente de la República, una decisión política del Legislativo, del Congreso de la República, y hubo también, por supuesto, y habrá para el plebiscito, una decisión judicial que tiene que ver con la Corte Constitucional, que tiene que avalar los acuerdos finales y el plebiscito. Por eso es que ustedes son inteligentes, interesantes y calificados. Y sobre el tema, más información. El ministro de Defensa confirmó que serán 23 las zonas veredales de transición o transitorias de normalización, las que se han conocido como zonas de concentración o zonas de ubicación, y que serán 8 los campamentos, los lugares donde se van a reunir, donde se van a concentrar, donde se van a ubicar los más de 7.000 miembros de la guerrilla de las FARC que se desmovilicen. Estas zonas estarán ubicadas en 22 municipios de 12 departamentos. Después de 180 días, después de que se firme el acuerdo final de paz, ya los miembros de la guerrilla de las FARC habrán entregado, ese es el compromiso, todas las armas. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, informó que de esas 23 zonas de concentración, 3 estarán en el departamento de Antioquia, donde en algunas veredas de los municipios de Remedios, Ituango y Dabeiba. Pero además de los 8 campamentos, uno estará también en Antioquia y este estará en el municipio de Vigía del Fuerte. El gobernador de Antioquia le pidió al presidente de la República que cuanto antes se defina cuál es el protocolo para que en estas zonas de concentración y en estos campamentos se sepa cuántos guerrilleros llegan, qué van a hacer, cómo los van a vigilar, en fin, protocolo para que haya tranquilidad total por parte de la comunidad. Y el Papa Francisco se mostró muy feliz con el acuerdo logrado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Dijo que es maravilloso porque se empieza a dejar atrás mucho tiempo, 55 años de guerra de guerrillas y de mucha sangre vertida en las tierras colombianas. El pontífice expresó que es muy importante que los países acompañantes y garantes estén ahí muy al tanto de lo que pasa después de que se firme el acuerdo final para que no se regrese atrás, para que no se regrese a la guerra. El Vaticano informó que el Papa Francisco piensa venir a Colombia en la próxima primavera después de que se firme el acuerdo final con las FARC. Y una vez, cambiemos de tema para esta última noticia, una vez más la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió posponer la elección del reemplazo del fiscal general de la Nación, de la terna conformada por Néstor Humberto Martínez, Mónica Cifuentes y Yesid Reyes. Hasta ahora, el que va punteando es el exministro Néstor Humberto Martínez, que obtuvo 15 votos favorables en la Corte Suprema de Justicia y parece que fuera a ser el reemplazo de Eduardo Montealegre en la Fiscalía General de la Nación. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes y como Luis Guillermo Pardo, nuestro invitado de hoy. Él es el gerente designado para la paz y el posconflicto en Antioquia. Bienvenido, doctor Luis Guillermo, a Sinergia Informativa. Roger, como siempre es un placer estar en Sinergia Informativa, todos los televidentes en Cosmovisión y hablando de un tema trascendental para la historia de nuestro país y de nuestro departamento. Y usted nos lo dijo en un reciente programa acá, en Sinergia Informativa en televisión, y en radio también nos lo dijo. Póngale la firma, Roger. Nos lo dijo Luis Guillermo Pardo. Ese acuerdo se está firmando antes de que termine el semestre y antes del 20 de julio, acuerdo final. Póngale la firma. Pues hombre, cobre por ventanilla. No,
No, Roger, es simplemente, nosotros somos hijos de la paz, artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Hemos monitoreado todo desde el inicio de las conversaciones con las FARC. Tenemos pues buenas fuentes informativas, Sí. por supuesto, y nos interesa demasiado, y nos interesaba demasiado que hubiera este acuerdo sobre cese al fuego. Yo quiero insistirle a Sí, los sí, televidentes sí. porque es muy importante Lo específico. el nombre exacto. Sí, exactamente. Lo que pasó ayer en La Habana fue, comillas, cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, Ajá. y dejación de armas. Ajá. O sea, esto es histórico, porque había mucha gente o alguna gente que siempre dudaron Sí. de que las FARC iba a hablar de acuerdo definitivo Sí. y de dejación de armas. Ajá. Lo de ayer fue un hecho histórico en Colombia y fue el hecho mundial, Sí. porque quienes estaban sentados ayer en La Habana, el presidente de Colombia, Sí. las FARC por supuesto, el secretario general de Naciones Unidas, el máximo organismo que regula el sistema internacional, Ajá. el presidente del Consejo de Seguridad De las que es- Naciones Unidas. de las Naciones Unidas, que es el que regula la paz en el mundo entero y que decide cuándo actúan los cascos azules. Sí. Estaba el delegado plenipotenciario de la Unión Europea, Ajá. Occidente. Estaba el delegado plenipotenciario del gobierno norteamericano, la mayor potencia militar del mundo. En representación del presidente. Del presidente Barack Obama. Y además había 5 presidentes y todos los medios internacionales. El hecho mundial hoy es el proceso de paz en Colombia. Excelente. Repitamos, acuerdo de cese al fuego, o sea, no más bala. Y cese de hostilidades bilateral, parte y parte. Ajá. Y dejación. No, y definitivo. Ay, definitivo. Es que el definitivo es el clave, Roger, ¿por qué? Hemos dicho, esa palabra definitivo es definitivo. Para mí es definitivo. Es definitivo. ¿Por qué? Porque es la expresión firmada por el jefe máximo de las FARC, Timochenko, de que las FARC dejan de ser guerrilla. Muy bien. Eso es una guerrilla de más de 50 años, De que al calor de la guerra con las FARC se alimentaron otras guerras, el narcotráfico, el tráfico de armas, la alta corrupción, el inmenso lavado de activos, nuestras fronteras calientes y fronteras de ilegalidad. O sea, este acuerdo con las FARC va además a tener un efecto en el mediano plazo sobre estas otras ilegalidades. Ese es el tema de fondo. Se ha dicho, creo que fue en el Ministerio de Comercio, que con este acuerdo final se va a duplicar el ingreso per cápita de los colombianos como uno de los efectos colaterales positivos de este acuerdo, de $6.000 per cápita en promedio a 12.000. Esperemos que sí. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas. Vámonos a unos mensajes y ya regresamos. Volvemos a Sinergia Informativa. Estamos hablando sobre un tema muy importante, histórico. Voy a ver si soy capaz con la frase precisa, o si no, Luis Guillermo Pardo me la completa. Acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral definitivo y dejación de armas. Exacto. Lo dije preciso. Es que es muy importante. Ojalá Claro, no se nos claro. olvide lo que pasó este 25, 23. 24, 23. Uy, me estoy... 23, pero para eso estoy yo acá, Roger. Muchas gracias, para eso lo trajimos precisamente. Este 23 de junio, que debe ser recordado como un día histórico. Pero no todos han estado tan contentos como Luis Guillermo Pardo, como el presidente Santos, como el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien hemos tenido aquí haciendo comentarios sobre el tema. La oposición, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, quien es el jefe máximo del Partido Centro Democrático, pues no
está tan contento y esto fue lo que manifestó a propósito de este acuerdo. La palabra paz queda herida con la aceptación de que los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestro, carros bomba, reclutamiento de niños y violación de niñas no vayan un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas. Estos premios al delito generan nuevas violencias. ¿Qué decir a los miles de presos con delitos menos graves que los de FARC y que además de la privación de la libertad no pueden ser elegidos? ¿Qué decir a quienes han perdido por siempre los derechos políticos? ¿Qué decir de los paramilitares creados por la guerrilla y la falta de autoridad que por delitos igualmente graves fueron a la cárcel o se extraditaron? Bueno, si escuchamos a Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República, pues entonces nos preocupamos, el optimismo se nos cae. Lo que menciona el expresidente es cierto, va a haber impunidad, va a haber premio a los malos, entre comillas. Yo creo, Roger, que hay que matizar un poco las declaraciones del expresidente Uribe, a quien he respetado siempre. Él se concentra solo en el tema de la justicia. Y este acuerdo de paz es mucho más allá de la justicia. Además, el acuerdo en justicia transicional incluye otra palabra, y restaurativa. Cuando habla de restaurativa, hablamos de víctimas. Y se dice, el Tribunal de Paz que se va a crear puede condenar hasta 8 años a quienes declaren la verdad. A quienes declaren la verdad. Y en el acuerdo de justicia... A quienes confiesen. Confiesen, sí. Pero se incluyó justicia transicional para todos. O sea, no solo para los guerrilleros de las FARC, sino para militares que hayan cometido errores, policías que hayan cometido errores, empresarios que hayan apoyado la guerra, políticos que hayan apoyado la guerra. Solo de esta manera, y eso lo planteó el año pasado el expresidente Gaviria, y yo hice declaraciones respaldando esa declaración del expresidente Gaviria, que la justicia transicional debería ser para todos. Eso es lo acordado, va a ser muy benéfico porque es lo único que nos puede permitir, Roger, que sepamos toda la verdad del conflicto armado en Colombia. Eso es, todos en la cama, como decía nuestro abuelo, o todos en el suelo. El presidente de la República en su alocución presidencial ha hablado de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero además, a quienes confiesen, 8 años de condena. Lo mismo que ocurrió con las autodefensas unidas de Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien lideró ese proceso de desmovilización. Y quien no confiese y haya estado en crímenes de lesa humanidad, el acuerdo dice hasta 20 años. ¿Cuál es el asunto? Que se cambia la cárcel por domicilio, por un territorio concreto o por no poder salir del país. Y yo siempre me he hecho una pregunta. Veo que cuando fui asesor de paz de Medellín conocí todas las cárceles y el dolor que hay en las cárceles es un buen instrumento de resocialización. No lo es. Y en Colombia, con el hacinamiento, no lo es. Entonces yo creo que el expresidente debe hacer una reflexión, lo invito yo allá con todo cariño además, a que no siempre la cárcel es la solución, pero si hay condenas, para eso va a ser el tribunal, hasta 20 años más que cuando los paramilitares. Y otro elemento que para mí es fundamental, son muchos los que planteó el expresidente y los que la oposición en cabeza de Centro Democrático pues plantean alrededor de este acuerdo de paz con las FARC, pero este me llama mucho la atención, que precisamente tiene que ver con la necesidad de que los violentos cambien las armas por el discurso. Entonces, él habla de la elegibilidad, como que si no fuese posible entonces que el pueblo colombiano eligiera a los que hoy dejan las armas para que entren a ser parte de la contienda democrática política del país. Cuando precisamente la decisión de una guerrilla histórica de más de 50 años como las FARC es una decisión política. Quieren hacer política. Este título de ayer, cese al fuego, hostilidades bilateral y definitivo de dejación de armas, nunca la guerrilla de las FARC había aceptado que iba a dejar las armas. Aquí reconoce, ante el mundo, no ante Colombia, no ante el presidente Santos, ante el mundo, ante el poder mundial, que deja de ser. Ayer las FARC le dijeron al mundo, vamos a dejar de ser guerrillas. Y en el acuerdo de ayer, Roger, si usted me da otro minutico, en las garantías de seguridad son 10 puntos, hay 2 que yo quiero resaltar. Segundo, asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas
por parte del Estado en todo su territorio. Eso lo Dios, aceptaron está los escrito, guerrilleros, sí, claro, está escrito, ahí en uno de los acuerdos. Que Y- sea entonces el Estado colombiano el que tenga el monopolio, o sea, solo ellos manejan armas. Claro, y que eso toca que ver más adelante con el tema de las BACRIM, Sí. que en algún momento tenemos que resolver Ese conflicto. jurídicamente ese conflicto. Y el 10º punto dice garantías de no repetición. ¿Qué nos ha pasado? El proceso de paz con el EPL en Urabá repitió una parte. Sí. Esa parte que repitió se alió con la Casa Castaño, emergiendo en 1990. Se demolizaron las autodefensas y no se demolizaron. Se aliaron con un narco emergente como Mario y conformaron la autodefensa gaitanista, urabeño, como los quiera llamar. Que son las BACRIM de hoy. Exacto. Este punto dice garantías de no repetición. Ajá. O sea, son dos, dentro de lo acordado, O sea, son dos temas que se reconoce y se reivindica el Estado y la legalidad garantías colombiana. de no repetición quiere decir que ellos no van a mutar en otro grupo armado al Exacto. margen de la ley, no se van a convertir en otro, o sea, no van a engañar, como algunos dicen, no se van a quitar el brazalete de las FARC y se van a poner Exacto. el brazalete de las BACRIM o del ELN o de Roger, otro grupo pero armado. además van a trasladar todas las armas hacia los campamentos designados. Ajá. Todas, bajo el monitoreo de quién? Del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí, señor. Es que no es ante un juez, no, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Naciones Unidas. Unidas. Pero además, en las veredas, donde se van a ubicar las frentes de las FARC, Sí, las van zonas a de estar concentración. sin armas, Exacto. de civil. Perfecto. Eso, o sea, más claridad. 180 días tienen precisamente para que estén ahí de civil en esas armas y van entregando en 3 fases, 30% de armamento pesado, otro 30% después y antes de los 180 días el 100% del armamento. Pero ¿qué pasa con las víctimas? Pues muchos hemos sido víctimas de la violencia del país, yo me cuento entre ellas. Y pues algunos dirán, no perdono, no me gusta porque no perdono a esos sinvergüenzas, dicen algunos, a esos malvados, dicen otros, y otros son más groseros. Pero ¿qué dicen las víctimas a propósito de este acuerdo firmado en La Habana? Víctimas de las FARC celebraron el anuncio de la mesa de negociaciones, precisamente quienes le vieron la cara a la guerra y al dolor. Aseguran que sacar un grupo armado ilegal del conflicto es un paso muy importante para la sociedad. Porque ya vemos que es un actor menos para este país. Entonces celebramos esta situación que está pasando en el país. Lo tomamos y lo acogemos. Otra víctima de las FARC pide que los acuerdos donde las víctimas fueron incluidas se cumplan. Además, que les permitan ser actores activos dentro del proceso. Por eso seguimos luchando día tras día para que nos den la posibilidad de esa participación efectiva. Finalmente creen que las FARC y el gobierno nacional cesarán toda acción hostil en los territorios de los campesinos y que no se reportarán más víctimas, por lo menos de este grupo guerrillero. Porque esto nos va a permitir, los que somos del campo, volver al campo. Muy linda la ciudad, muy rico estar acá, pero nuestro campo es nuestro vivir, ¿cierto? Porque de allí nosotros aportamos desde lo que sembramos en nuestro territorio a todo lo que tiene que ver con la sociedad y eso es lo que sabemos hacer muchos. Según cifras de la Mesa Departamental de Víctimas, Antioquia es el primer departamento en reportarlas, con cerca de 1.500.000. Por eso, el último acuerdo cobra tanta importancia, concluyeron. 1.500.000 en Antioquia, 6.500.000 en todo el país, que hacen parte de los desplazados de la violencia, no solamente de las FARC, también de las autodefensas y de las BACRIM y del ELN, en fin, de todos los grupos armados al margen de la ley. Un comentario antes de irnos a comerciales, doctor Luis Guillermo Pardo, gerente designado para la paz y el posconflicto en Antioquia. El acuerdo incluye, Roger, justicia restaurativa. Ajá. Eso implica las víctimas y van a participar de los procesos de juzgamiento, un poco lo que pasó en Sudáfrica. Sí. Y van a enfrentarse a los victimarios cara a cara y van a saber la verdad cara a cara y van a estar en las condenas de ellos, de quienes sean condenados. Por consiguiente, creo que estamos a las puertas, y eso dice la línea 6 estratégica del Plan de Desarrollo Postconflicto, como lo quiso el señor gobernador, de empoderar definitivamente a las víctimas en el marco del posconflicto. Yo creo que vamos a empoderar a las víctimas en Antioquia en el marco del posconflicto, con todo el desarrollo rural que es necesario, como decía Yolanda, entre otras de las etapa fundamental después de que se firme el acuerdo final, el posconflicto, es cómo realmente se va a materializar lo acordado en el papel, con
el acompañamiento, entre otras, a las comunidades, la productividad en nuestros campos, la justicia social, definitivamente, con hechos reales y concretos, y por eso la participación regional y territorial va a ser fundamental, o sea, la participación de los gobernadores y de los alcaldes. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con Luis Guillermo Pardo y ese tema tan importante aquí en Sinergia Informativa, pero antes, como siempre, esta frase para que reflexionemos. Aquí está. La frase dice: no puedes hacer una revolución para tener la democracia. Debes tener la democracia para hacer una revolución. Volvemos a Sinergia Informativa. Bueno, doctor Luis Guillermo Pardo, gerente designado para la paz y el posconflicto de Antioquia. La frase encantadora, además, no puedes hacer una revolución para tener la democracia. Hay que tener una democracia para hacer la revolución. Claro, eso significa, del tema del que estamos hablando, Sí. de que este acuerdo de paz, que va a ser un ejemplo para Colombia y para el mundo, significa aumentar, ensanchar la democracia en Colombia y en Antioquia. Eso es demasiado importante, que es otra de las tesis del señor gobernador. Desarrollo rural, empresa de desarrollo agropecuario para Antioquia, Ajá. que el campesinado salga de la pobreza, más democracia, más seguridad en las subregiones. La democracia implica decisión política, implica acuerdos políticos, implica participación de la sociedad civil. La cita es completamente acertada. Muy bien. Y empata con el posconflicto para el que va. Excelente, y en el posconflicto empieza a cobrar mucha importancia en su primera etapa estas zonas veredales transitorias de normalización, zonas de concentración o de ubicación, que van a ser 23 en el país, 8 campamentos. Aquí en Antioquia van a ser 3 zonas de concentración y un campamento. ¿Cómo hay que tener en cuenta lo que debe pasar con esas zonas de concentración, Luis Guillermo Pardo? Primero, yo creo que se corresponde con la existencia de las FARC en Antioquia. Sí. 2 bloques, aquí lo dijimos en tu programa. Sí. Bloque noroccidental y bloque Magdalena Medio. Entonces, mira, Remedios, bloque Magdalena Medio, Frente Cuarto. Ituango, ¿sí? Bloque noroccidental, frentes de las FARC 18 y 36. Dabeiba, bloque noroccidental, Frente Quinto. Y el campamento Vigía del Fuerte, Sí. Frente 34, que es donde va a haber la dejación de las armas. O Ajá. sea, se recoge toda la expresión histórica de las FARC, todos los frentes, Claro. y eso va a significar entonces que Antioquia, en particular en el caso de nosotros, comienza a recorrer unos nuevos caminos de esperanza, de paz y de libertad y de más Y democracia. de reconciliación para este país que tanto ha sufrido durante tantos años. Por eso son 22 municipios en 12 departamentos, porque no en todos los 1.103 municipios del país hay guerrilla y en todos los 32 departamentos. Y por eso aquí hay de las 23 zonas de concentración, 3, porque ya lo dijo Luis Guillermo Pardo, aquí hay cierta concentración, mucha concentración de la guerrilla. Hay departamentos como Santander, como el Valle del Cauca y como Boyacá, por ejemplo, y Cundinamarca, que no tendrán zonas de concentración. Roger, ahora hay 2, yo quiero puntualizar 2 puntos. Cortico para Uno, terminar. No, yo muy cortico. No van a estar armados. Perfecto. Y segundo, las autoridades civiles siguen ejerciendo su poder tal cual sobre el territorio de esa vereda. La que los soberanía. críticos a este proceso tenían dudas de eso. O sea, Por no va a ser otro Caguán. no, Así de no, sencillo. pero es que no van a tener Muy armas, va a estar ese Consejo de Seguridad. Como a usted le gusta Pero la ya. cita, a mí también. Sí. Cortica. Siempre parece imposible hasta que se hace Nelson Mandela para quienes dudaban que las FARC iban a dejar de ser guerrilla y lo dijeran ante el mundo. Lo logró Nelson Mandela. Siempre será imposible hasta que se logra. Exacto, Como se hace exactamente. precisamente aquí en Colombia con este acuerdo de paz en su primera fase. Acuerdo de cese al fuego y dejación definitiva. Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, y dejación de las armas. Así de sencillo. Y definitivo y dejación de las armas. Luis Guillermo Pardo, mil gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Muchas gracias. No, muy amable a usted, Roger, a todos los televidentes de Sinergia Informativa, a Comovisión,
Un canal amable como siempre. Muchas gracias, mucha suerte y muchas felicidades. Pues yo siempre lo he dicho, yo sí, qué pena, lo tengo que confesar, he defendido el proceso de paz. Entonces ahí me toca decirles que es opinión mía particular. Por eso ojalá muchos estemos contentos, muchos, ojalá que la mayoría. 8 de la noche, Cosmovisión Noticias, 8:30, nos cogió la noche y volvemos el lunes con Sinergia Informativa a la 1 de la tarde y a las 9:30 de la noche. Regálales siempre lo mejor, regálales tiempo y momentos únicos en familia comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Chao y gracias. ¿Listo? ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.